Gracias damos nuevamente a Dios porque nos volvemos a encontrar. Este es el tiempo que nosotros disfrutamos con Dios. Este es el día del Señor, un día domingo, donde compartimos la palabra desde esta mañana muy temprano. Estamos viviendo cosas maravillosas que Dios va revelando y mostrando y trayendo esa palabra fresca, esa palabra que es el alimento, el sustento para nuestras vidas, la que nos fortalece, como siempre decimos, la que nos anima, también la que nos exhorta, la que nos corrige, pero es la palabra de Dios la que nos inspira. Por eso nosotros nos alimentamos, como decimos, nuestros cuerpos con alimento, nuestra alma con conocimiento, y qué bueno que es alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios. Por eso vamos a estar compartiendo esta palabra que hemos dado por título "Todo problema tiene una respuesta". Esto es algo que nosotros muchas veces sabemos, pero que muchas veces nos toca frente al problema entrar en duda, no entender cómo resolverlo, no saber qué hacer. Entonces tenemos que tener esta seguridad. Si hay un problema es porque también existe una respuesta. Entonces, esto es algo que vamos a hablar, como hemos estado hablando en esta mañana, vamos a hablar también en esta tarde. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 20 al 22, que lo vamos a leer. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver cuál era el panorama. Como dijimos en esta mañana, era una ciudad buena, en un lugar muy bueno, pero tenía problemas. Creo que todas las ciudades de nuestro país, en algún momento, en alguna circunstancia, no debe ser todo bueno. Hay algo que se destaca también en lo malo. Yo no sé qué es lo que toca vivir en tu ciudad, pero en mi ciudad nos toca vivir muchas cosas desagradables que deben ser sanadas, cambiadas y transformadas. Pero se necesita de hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe para traer cambios. Entonces debes de entender que muchas veces los cambios comienzan en casa, los cambios comienzan en la familia, los cambios comienzan en el matrimonio, los que son casados. Entonces para que ocurran estos cambios, nosotros no tenemos que quedar encerrados en el problema, porque quedar encerrados en el problema es estancarnos. Entonces, cuidado con el problema. El problema puede ser tan dañino como beneficioso, según la situación o la manifestación de lo que tú hagas frente a él. Entonces todos tenemos problemas que resolver en nuestras vidas. La actitud y la manifestación de lo que hacemos puede cambiar, favorecer o aún complicar más las cosas. Entonces, como dijimos, todo problema tiene una respuesta. Tenemos que centrar nuestras vidas en buscar una respuesta y no quedarnos encerrados en un problema, porque ahí sí es donde nosotros empezamos a tener una decadencia, porque el problema seguirá estando. Nosotros seguiremos viendo al problema como algo imposible, y a medida que pasan los días, los meses y los años, se nos va a hacer más difícil de enfrentar. Tenemos
que aprender. Tenemos que aprender a resolver las cosas. No dejar que las cosas sigan creciendo, avanzando o estando siempre en el mismo lugar. Debemos un día cambiar la historia. Entonces muchas veces vas a tener que resolver cosas que bueno, te van a costar, pero el resolverla muchas veces te va a beneficiar también. Allí en mi casa donde vivo hoy, antes había una planta muy enorme, muy grande. Antes que hagamos otra parte de construcción que hicimos allí en mi casa, había una planta muy grande y era hermosa la planta y todos hablaban en mi barrio de esa planta, la verdad, porque era tremenda la sombra que daba y nos favorecía a nosotros en esa sombra. Pero como todas las cosas, había algo malo en esa planta. Sus raíces se extendían mucho y las raíces habían entrado hasta dentro de casa, nos habían levantado los pisos de la cocina y los pisos de la pieza estaban levantándose por causa de estas raíces. Entonces allí mi vecino un día me encontró hablando de este tema con otro vecino y dice: mirá, Marcelo, yo nunca te quise decir nada, pero aún las raíces levantaron parte de la cocina donde vivo yo también. Así que las raíces habían ido hasta la casa del vecino, entonces el problema era importante. Entonces allí decidí, bueno, la planta tendría muchos años, era muy hermosa, pero había traído muchos problemas a la familia, a la construcción, y se habían rajado aún hasta las paredes. Y entonces allí fui y emprendí el camino para ir a hacer todo el papelerío para que me saquen aquella planta. De todas formas me encontraba con personas que me decían que no. Hasta que un día le dije a un inspector: mire, yo lo único que le pido, antes que usted me diga que no nuevamente, que venga hasta mi casa, vea lo que esta planta me está haciendo. No la saco porque no me gusta, es más, me da una sombra hermosa, pero esta planta tiene un problema. Entonces allí fuimos, vino este hombre a verla, le mostré mi casa cómo estaba siendo rota o destruida por causa de esa planta, y le dije, y le tendría que mostrar al vecino que también le está rompiendo su cocina. Y entonces me dijo este hombre: indudablemente hay que sacarla de este lugar. Entonces allí me dieron toda la autorización, el permiso, contraté a una persona para que me saque la planta. Fue un trabajo enorme el que tuvieron que hacer porque era una planta muy grande, de muchos años, y entonces allí desarraigamos el problema. Entonces esta ciudad era hermosa, dice la palabra de Dios. Esta ciudad tenía muchas condiciones de una ciudad linda, pero no alcanzaba con eso. Había cosas que la destruían, habían cosas que no la dejaban avanzar, había cosas que había que sacar. Entonces nosotros sabemos que hay cosas que hay que sacar, no nos tenemos que quedar. Yo podría estar ahora pensando en el problema de la planta y cómo me está rompiendo la casa, y tal vez ya me la hubiese destruido por completo, pero tuve que llevar a cabo una solución. Entonces no te bloquees en el problema. Lo mío fue una planta, pero en realidad no era solamente la planta, eran las raíces de la planta. Entonces hay cosas que muchas veces nosotros no las vemos por arriba, pero están destruyendo por debajo. Tengamos cuidado de quedarnos centrados en el problema y no buscar la respuesta o la solución para él, porque la destrucción seguirá avanzando, las cosas seguirán sucediendo. Si nosotros no resolvemos esta situación, la situación puede llegar a crecer. Entonces, no sé cuál es la situación, no sé qué es lo que estás viviendo, no sé si es familiar, emocional, no sé si es económica, no sé si tu situación pasa por las cosas que se han estancado en tu vida o tal vez en tu salud, pero algo sí sé, que Dios puede darte la solución a aquello que te está sucediendo. Déjate de estar bloqueado en el problema o bloqueada en el problema. Deja de estar allí arraigada en esa falta de tener un cambio, y empieza a buscar cómo hacer para que las cosas sean transformadas, porque Dios no te llamó a estar
estar detenido en un problema. Te llamó a resolver y a sobrepasar toda circunstancia que esté pasando en tu vida, porque Él te ha dado no solamente sus fuerzas, sino dice que le da sabiduría a aquel que la pida, y nosotros debemos en este tiempo de pedir sabiduría a Dios para resolver los problemas que estamos teniendo. Y entonces empezarás a ver que lo que parecía imposible, que aquellas cosas que estaban allí enquistadas y estuvieron durante mucho tiempo, tú puedes empezar a buscar la solución. Concéntrate en la solución y no te concentres en el problema. Entonces, haz un acto profético. Este varón llamado Eliseo dijo: bueno, tráiganme una vasija nueva y tráiganme sal y llénenla a esa vasija. Y entonces estas personas no entendieron lo que estaba haciendo aquí Eliseo. Eliseo estaba haciendo un acto profético. Muchas veces nosotros tenemos que hacer actos proféticos antes de profetizar. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ver para creer. Ellos estaban tan bloqueados en los problemas que tenían que ellos no podían creer que esa situación podía tener una solución. Nosotros lo hemos pensado en más de una oportunidad. Hemos pensado: ¿y ahora cómo podemos salir de esta situación? ¿Ahora qué vamos a hacer frente a este problema? ¿Ahora qué vamos a hacer en esta circunstancia que estamos viviendo? Acá he escuchado muchas veces: ni Dios nos puede salvar. Entonces estas cosas que nosotros generamos en nosotros mismos tienen que ser cambiadas y transformadas. Y un acto profético es algo que puede cambiar y transformar la mente que estaba enquistada, la mente que estaba bloqueada, la mente que tenía paradigmas hechos y no dejaba ver lo que se podía hacer para solucionar el problema. Ahora Eliseo hace un acto profético. Entonces toma, dice la palabra de Dios, una vasija llena de sal, una vasija, y la empieza a derramar en los manantiales, porque ellos dijeron que las aguas eran malas, las aguas de aquella ciudad bella, las aguas de aquel lugar que era muy hermosa, ahora estaba recibiendo esa sal en un acto profético. Entonces esto es lo que Dios muchas veces ha mostrado a través de la Escritura, actos proféticos para manifestar su gloria, su poder y la acción de todas las cosas que Dios puede hacer. Un acto profético fue lo que hizo Gedeón con 300 hombres, con una vasija que tenía fuego encendido, la rompieron y ellos pudieron vencer a un ejército. Eso es lo que hacen los actos proféticos, muestran lo que Dios es en realidad, o sea, lo que Dios puede hacer, transformar, cambiar, o con pocas personas ganar una batalla a multitudes. Esto es lo que Dios hizo a través de la historia. Actos proféticos, como lo hizo también Noé, construyendo un arca donde no había agua. Si eso es un acto, si no es un acto profético, ¿qué es un acto profético? Los actos proféticos a través de la historia de la humanidad, a través de la historia bíblica también, se han mostrado en muchas oportunidades, y en más de una oportunidad la gente veía por los actos proféticos que ocurrían. Allí hizo un acto profético, allí Jesús trayendo, cuando le trajeron los panes y los peces y pidió la multiplicación, allí pudieron ver los discípulos lo que hizo Jesús. ¿Y qué vas a hacer?, le dijeron, con estos peces y con estos panes no alcanza para nada. Ese acto profético de Jesús trajo multiplicación y bendición. Y así hemos visto a través
través de la Escritura muchísimos actos proféticos. Actos proféticos son los que le dijo también Jesús a un ciego: vete y lávate al estanque de Siloé y recobrarás la vista. Acto profético fue escupir o poner saliva en el barro y untárselo en los ojos. Esos son actos proféticos. Eso es lo que Dios hace, utiliza para que nosotros podamos creer y podamos comenzar a desarrollar nuestra fe. La fe se basa en distintos niveles. Hay niveles de fe que nosotros todavía no hemos alcanzado, pero vamos camino hacia ellos. Nosotros sabemos que la fe está depositada en nuestras vidas y Dios nos ha dado a cada uno conforme a lo que podemos llevar a cabo. Sabemos que esa fe debe ser utilizada, ejercida y manifestada, y esa fe va acompañada de actos proféticos y palabras proféticas. Entonces Eliseo no se detuvo. Él estaba decidido en bendecir la ciudad y él quería que todos los habitantes de esa ciudad supiesen de que Dios estaba con él. Entonces derramó sal en aquellas manantiales de aguas que estaban feas. Esto es lo que nosotros sabemos de parte de Dios. Seguramente eran aguas sucias, seguramente que eran aguas contaminadas, seguramente que eran aguas que no podían ser bebidas, porque eso era lo que ellos decían, ni siquiera se podían utilizar para el riego de la tierra. Así un día también, en una manifestación gloriosa y poderosa, Dios limpió a cada uno de aquellos que estuvo dispuesto a recibir la sangre de Jesús, esa sangre preciosa que limpió nuestras vidas de pecado, de la suciedad que teníamos en esta tierra. Fue también una manifestación profética y gloriosa que ya los profetas de la antigüedad lo habían anunciado y Jesús lo estaba mostrando con los hechos. Esto es lo que nosotros podemos ver de esta situación. Podemos ver cómo Eliseo estaba decidido, estaba determinado de llevar cambios a aquella ciudad, de hacer todo lo que se necesitaba, y él sabía que primeramente tenía que desbloquear las mentes que estaban bloqueadas, tenía que romper los paradigmas que habían en su mente. Entonces, mientras que todos observaban los actos proféticos que está haciendo Elías, entonces Elías se dio cuenta que era el momento de profetizar, y entonces Elías dijo: y así ha dicho Jehová. Y entonces declara que aquellas aguas iban a ser sanas y nunca más esas aguas iban a estar en esa situación de suciedad ni de contaminación. Y dijo allí Elías en esta palabra profética que Dios lo había dicho. Entonces esto es lo que nosotros vemos. Eliseo tuvo un acto profético y profetizó lo que iba a suceder. Aquí nosotros vemos que lo que sale de la boca del profeta es lo que Dios manifiesta. Lo que tú declares en tu casa, lo que tú declares en tu familia, lo que tú declares sobre las vidas de las personas es lo que va a suceder. La palabra de Dios es un manantial, un río o una manifestación de aguas que corren por todo nuestro ser. Nosotros podemos bendecir a las personas, podemos llevar a las personas a cambios y transformaciones y manifestaciones que harán prosperar sus vidas, sacarlos del estado de conflicto, sacarlos del estado de derrota, sacarlos del estado en el que se encuentran sin salida, para mostrarles que Dios sigue obrando aún en estos tiempos y manifestándose sobre los imposibles de las personas. Si tienes un imposible, si hay cosas que parecían que se habían detenido y no te dejaban avanzar, es el tiempo de Dios para vos. Declara la palabra y verás la gloria de Dios. Se hará lo que declares
para siempre. Entonces, cuando Dios hace algo, lo hace para siempre. Dice la palabra de Dios, y las aguas fueron sanas hasta el día de hoy. No fueron por un tiempo, no fueron por una temporada, fueron para siempre. Cuando Dios restaura algo, cuando Dios sana algo, cuando Dios libera algo, lo hace para siempre. Hoy te contaba de ese árbol que tuvimos que sacar allí en mi casa para darle solución a lo que estaba sucediendo. Una vez que sacamos el árbol, allí pensamos en construir un poco más, y allí construimos, allí vino un recurso, pudimos techar esa parte, y así sucesivamente fuimos creciendo en nuestro hogar. Entonces ese árbol que parecía muy lindo, muy frondoso y que daba una linda sombra, era el estorbo para poder desarrollarnos, era lo que no nos dejaba avanzar. Estas personas tenían un estorbo que no los dejaba avanzar, que no los dejaba crecer, que no los dejaba prosperar. Lo mío era solamente un árbol y raíces que se habían metido por debajo dentro de mi casa y no me dejaban crecer. Esto es lo que nosotros sabemos. Una vez que desarraigamos el problema, las cosas empiezan a cambiar, empezamos a tener una visión más clara, empezamos a entender otras cosas, empezamos a ver lo nuevo que viene y empezamos a tener nuevos desafíos. Y ahora esto, lo que estaba sucediendo en este pueblo, todo iba a ser transformado y cambiado para bien. Lo mismo va a pasar en tu vida, lo mismo va a pasar en tu matrimonio, lo mismo va a pasar en tus hijos, lo mismo va a pasar en tu barrio, en tu ciudad, lo mismo va a pasar en el lugar donde está la fuente de tu trabajo o donde están tus recursos económicos. Dios va a bendecirte, pero tienes que declarar, haciendo un acto profético, declarando la palabra de Dios, y entonces disfrutarás de un tiempo nuevo. Entonces la palabra de Dios dice que fue hecho para siempre, fue hecho hasta el día de hoy. Lo que se haga en tu hogar, lo que se haga en tu familia, lo que se haga en tu matrimonio, lo que se va a manifestar ahora a tu favor, será para siempre. No vas a volver nunca más a esa situación. Yo no volví nunca más a la situación que viví. Al contrario, prosperé en otras cosas. Esto es lo que te espera a vos. Vas a no solamente a recibir y hacer que la solución se manifieste en Dios, porque no fue la sal, fue el acto profético que hizo esta persona y declaró la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que fue la que trajo cumplimiento. Esto que dijo Eliseo, dice la palabra. No dice esta sal que derramó Eliseo, dice esto que dijo Eliseo, la palabra de Dios, eso se cumplió y fue para siempre, o sea, hasta los días de hoy. Será la bendición para vos, será para tus hijos, para los hijos de tus hijos, y será por 1000 generaciones hasta que Cristo nos venga a buscar. Esa manifestación de respuesta al problema te llevará a liberar la bendición a toda tu casa, a toda tu familia, a tu ciudad, y serás bendecido y serás de bendición. Que Dios te siga bendiciendo y no te quedes bloqueado en el problema, porque para cada problema hay una respuesta, y la respuesta es Dios. Amén. Estamos en el tiempo de oración, pero no quiero entrar en el tiempo de petición hasta no decirte que es un tiempo donde nosotros tenemos la oportunidad de recibir a Cristo en nuestras vidas. Cristo nos quiere acompañar, Cristo quiere estar con nosotros, Cristo quiere manifestarse en cada uno de nuestros asuntos, pero está en vos y en mí
el querer que Cristo esté en tu vida, en tu corazón y en cada uno de tus asuntos. Entonces, ¿se puede recibir a Cristo en nuestro corazón? Claro que sí. Está en vos el quererlo recibir. Se hace una oración de fe. Si tú quieres hacer esa oración de fe en este día, puedes hacerla juntamente conmigo. Y vamos a orar juntos y vas a recibir a Cristo y nunca más estarás solo, sino que Él te acompañará todos los días de tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho malo. Y ahora, Señor, te abro mi corazón. Entra en mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque desde este día en adelante tú estarás conmigo. Ahora, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros que queremos seguir acompañándote en este nuevo tiempo en Cristo Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
Ahora sí que es en este tiempo en el cual nosotros peticionamos, donde pedimos, donde declaramos y donde creemos que la manifestación del cielo traerá cumplimiento en la manifestación de cada necesidad. Vamos a estar orando y vamos a estar pidiendo a Dios, y tú y yo vamos a ponernos de acuerdo, y cada problema que has tenido, cada situación que has vivido, tiene una solución. Y nosotros creemos que la respuesta vendrá y vendrá de parte de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Padre Dios, Señor, que en la manifestación de tu gloria obres, Padre Dios, en cada problema que estamos, bendito Dios. Cada manifestación de contrariedad que se ha levantado, bendito Dios. Cada una de aquellas manifestaciones que han golpeado nuestros sentimientos, nuestras emociones, bendito Dios. Ahora, Padre Dios, desarraigamos todo bloqueo mental, Señor. Declaramos que la manifestación de tu gloria traerá, Padre amado, luz donde había oscuridad, y tu poder glorioso, Padre Dios, nos fortalecerá. Aquellos que hemos estado débiles, Padre amado, ahora seremos fortalecidos, Señor. Todo desánimo ahora se desvanece en el nombre de Jesús. Toda manifestación que nos oprimía ahora es arrancada de nuestras vidas. Declaramos que un poder sobrenatural, que es la manifestación del Espíritu Santo, está obrando en nosotros. Padre Dios, Señor, toda persona que estaba en depresión, en decaimiento, toda persona que estaba confundida o desalentada, ahora tenga, bendito Dios, Señor, una revelación, Padre, que tenga, bendito Padre Dios, una visión más clara de los acontecimientos y manifestaciones que había en sus vidas. Y declaramos, Padre Dios, que saldrán victoriosos de cada problema, porque tú serás la respuesta y los levantarás y los sacarás de ese estado, Padre Dios, de desánimo, de depresión, de decaimiento, de fracaso, y los tendrás, Padre amado, Señor, en un tiempo maravilloso de paz, de armonía, pero también de renovación en sus fuerzas. Padre Dios, bendecimos los hogares, bendecimos los matrimonios. Declaramos, Padre amado, Señor, que no hay nada, Padre Dios, Señor, que se haya destruido que no pueda ser restaurado. Padre Dios, trata, Señor, con los cónyuges, que cada uno de ellos, Padre Dios, pueda tener en ti, bendito Padre, una respuesta, Señor, a la condición en la cual se encuentran. Te pedimos restauración, Padre. Te pedimos reedificación, Padre Dios, Señor. Te pedimos que tu bendición, Padre, rompa con toda maldición y genere milagros reconstructivos, bendito Dios, Señor. Padre Dios, bendecimos también a sus hijos, Señor, y declaramos, Padre amado, Señor, que serán benditos en su casa, y sus padres se sentirán, Padre amado, Señor, apoyados por ellos, bendito Dios, Señor. Y aquellos que son más pequeños, Padre Dios, tendrán de sus Padre, Señor, la bendición, Padre, para poder seguir unidos, para poder seguir, Padre Dios, Señor, en comunión, para poder seguir en ese amor, Padre Dios, que se habían declarado el uno al otro. Padre Dios, bendecimos a los padres, bendecimos a los hijos, y declaramos que todo problema tendrá una solución en Dios. Ahora, Padre Dios, Señor, restaura los vínculos, Señor, familiares, aquellos que tenían problemas, Padre Dios, Señor, con sus padres, o problemas con los hijos. Ahora, bendito Dios, Señor, que haya nuevamente unidad, que empiecen, Padre amado, a fortalecer el vínculo y puedan así crecer y desarrollarse, Padre Dios, Señor, en este amor también fileo, este amor que se encuentra en la familia, bendito Dios. Padre Dios, bendecimos, Padre Dios, los hogares, bendecimos las casas,
casas y declaramos que esas casas, Padre amado, que habían detenido, Padre amado, el crecimiento, el desarrollo de la edificación o el embellecimiento, ahora viene un nuevo tiempo, Padre. Sana, bendito Dios, Señor, haz milagros, Señor, en los hogares. Padre Dios, Señor, bendecimos los hogares y declaramos que esta bendición los prosperará en todas las cosas, Señor. Padre Dios, bendecimos ahora, Señor, a las personas que estaban con problemas de salud, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que la sanidad ocurrirá, bendito Dios. Aquellos que tenían, Señor, problemas de salud, ahora reciben sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que están luchando con el COVID, bendito Dios, y tienen, Padre amado, Señor, partes de sus cuerpos tomados por este virus, bendito Dios, ahora desactivamos este virus del cuerpo, de los órganos, Padre Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, anulamos sus actividades, Señor, y declaramos sanidad, milagros, Padre amado, a aquellos que tenían comprometido órganos, bendito Dios, Señor, o alguna parte de su cuerpo. Declaramos, Padre Dios, sanidad sobre cada una de las mentes, bendito Dios, sana, restaura, fortalece, Padre Dios, y puedan las mentes, bendito Dios, Señor, ser bendecidas y sanadas en el nombre de Jesús. Padre Dios, Señor, te pedimos también, Señor, que tu bendición sea sobre la economía. Padre Dios, Señor, hemos escuchado este relato, Padre Dios, Señor, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Estaba esa ciudad con problemas económicos, estaba esa ciudad que no podía prosperar. Así muchas veces se encuentran los hijos y las hijas de Dios. Declaramos, Padre Dios, Señor, que tu palabra, bendito Dios, se cumplirá y tus riquezas en gloria serán abundantes. No solamente sanarán los cuerpos, no solamente, bendito Dios, Señor, tú harás que los matrimonios y las familias estén unidas, sino que tú también obrarás, Padre Dios, en la economía. El desarrollo económico, Padre Dios, de sus vidas serán, Padre amado, en crecimiento, serán, Padre amado, multiplicados, y veremos, Padre Dios, el desarrollo, Padre Dios, de su economía, porque tu bendición así lo hará. Padre Dios, estamos para bendecir y bendecimos las fuentes de recursos, bendecimos las fuentes laborales, bendecimos los negocios, bendecimos los comercios, bendecimos las industrias, bendecimos, Padre Dios, Señor, cada fábrica, bendecimos, Padre amado, cada emprendimiento, bendecimos las pymes, Señor, bendecimos los oficios, Padre Dios, Señor, bendecimos a los profesionales, Padre, y declaramos, Padre amado, que cada uno recibirá una porción abundante en su economía para poder estar prosperando, porque todo lo que Dios comienza, Dios mismo lo mantendrá a través de los tiempos. Declaramos, Padre amado, sabiduría en la mayordomía de los recursos, sabiduría, Padre Dios, para ser buenos administradores de los recursos, Padre. Saber, bendito Dios, Señor, que tú estás en el control de todas las cosas, Padre Dios, y tu bendición no añadirá tristeza, sino que traerá, Padre Dios, un desarrollo continuo a través de los tiempos, permaneciendo siempre a nuestro favor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque declaramos que hecho está. Lo que hemos declarado con nuestros labios, lo veremos hecho. Amén y amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.